Antes de comenzar, solo quiero aclararte una cosa. Este video no pretende hacerte cambiar de opinión sobre lo que creas o no creas. Simplemente es un punto de vista el cual pretende crear una charla o un diálogo sobre este tema. Ok, ya aclarado esto, comencemos. El ser humano siempre ha sido un ser pensante y analítico, el cual desde sus orígenes siempre ha mirado su entorno para tratar de comprenderlo. Y esta es una de las mayores preguntas que el hombre siempre se ha hecho. ¿Existe Dios? De no ser así, ¿cómo se creó todo lo que existe en nuestro alrededor? Incluso más, ¿cómo existe siquiera el ser humano? Y es que para cuestionar la existencia de Dios, tendríamos que cuestionarnos nuestra propia existencia. Y por eso el hombre ha creado dos sistemas en los que puede explicar cómo surgió todo. El primero es el creacionismo, el cual te dice que todo lo que ves fue creado por un ser divino. Esto es impulsado por la fe, la cual la Biblia define esta palabra como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El otro sistema es el evolucionismo, el cual te indica que todo ser vivo evolucionó de uno menos complejo hasta crear lo que hoy vemos. Este sistema es impulsado por la ciencia y aborrece la fe como método para explicar cualquier suceso. Pues bien, entremos en materia. Si alguien te preguntara a ti ahora mismo, ¿crees que existe Dios? Y tus únicas dos opciones fueran sí o no, ¿cuál escogerías tú? Si escoges no creer, pues escogiste el camino fácil, ya que es fácil no creer en algo que no puedes ver, ni tocar o sentir. Entonces, ¿cómo se creó todo lo que existe? La ciencia dice que todos los elementos se unieron y formaron poco a poco todo lo que hoy existe, pero déjame hacerte pensar este punto de vista. ¿Tú crees que un ser vivo tan complejo como lo es, pudo haberse formado por sí solo, por pura casualidad? Entonces te pongo un ejemplo. Imaginémonos que vamos a crear algo menos complejo que un ser vivo. Vamos a crear un pastel. Para crear este pastel necesitamos harina, huevos, azúcar y otros ingredientes más. Tú tienes que unir estos ingredientes en sus cantidades correctas para crear la masa que meterás al horno durante un tiempo preciso a una temperatura precisa para crear este pastel. El punto es que tú, al ver un simple pastel, sabes que hubo alguien detrás de él que unió los ingredientes correctos con las medidas correctas y lo horneó a la temperatura correcta para que este pastel exista. La ciencia lo que te dice, usando este mismo ejemplo, es que por pura casualidad la harina cayó sobre el agua, el huevo y los demás ingredientes, casualmente en las medidas exactas, y se unió uniformemente por casualidad, y que también por pura casualidad esta mezcla se calentó a la temperatura correcta para crear este pastel, sin necesidad de que existiera un ser superior que cree este pastel. ¿Realmente esto sería medianamente posible? ¿Es posible que un conjunto de elementos se unan por pura casualidad para crear todo lo que hoy existe? Lo veo muy difícil. De hecho, la probabilidad de que esto suceda sería la misma que existe de ganar la lotería siempre durante toda tu vida. Pero adaptemos esto mismo a otro ejemplo. Miremos una computadora, un aparato muy complejo el cual se manipula por medio de un sistema muy complejo creado por el hombre. Te estoy hablando del código binario. Este código, en términos generales, es el sistema que usa toda computadora para realizar sus diversas funciones. Este código es tan complejo que nadie sin conocimientos en este tema podría manipular un código binario. El tema aquí es que si la raza humana dejara de existir y tras muchos años la Tierra fuera repoblada por otro tipo de ser y este ser analizara una computadora y descubriera este código binario, se daría cuenta de que un ser pensante estuvo detrás de esto.
se daría cuenta de que alguien inteligente creó este código binario, y dicho código sería como su firma personal indicando que alguien estuvo tras ese código. Pues bien, absolutamente todos los seres vivos que existen sobre el planeta cuentan en su interior con un código muchísimo más complejo que el código binario. Estoy hablando del ADN. Y para que nos hagamos una idea remota de la capacidad que tiene el ADN de guardar información genética, si llenáramos el espacio que cabe en la cabeza de un alfiler con ADN, ese espacio podría contener la información que albergarían los libros que se ocuparían si los pusiéramos uno junto a otro, creando una línea de aquí hasta la luna 500 veces. Este sistema de programación es tan sumamente complejo que resulta imposible que esto haya sido creado sin la interrupción de un ser superior. No por nada, en muchas ocasiones el ADN es llamado la firma de Dios, algo tan sumamente complejo que el ser humano aún no logra comprenderlo a profundidad, ni mucho menos recrearlo. Entonces, ¿qué pasa con el evolucionismo? Pues bien, esto es una teoría, o sea, una hipótesis científica, sin pruebas concretas, ya que si las tuvieran dejarían de ser teoría y se convertiría en ley, la ley de la evolución. Pues bien, los científicos dan por hecho que la evolución existe, aún ignorando el hecho de que esto es solo una teoría. Entonces, ¿qué hace falta para que esta teoría sea una realidad irrefutable? Pues bien, la teoría de evolución lo que nos dice es que el hombre viene del mono y que las especies, al igual que el hombre, han ido evolucionando y adaptándose a su entorno. Entonces, ¿dónde están esos fósiles? ¿Dónde está la evidencia que hace falta para que la teoría de evolución sea real? Resulta hasta incómodo afirmar que la evolución existe aún sabiendo que un ser vivo tarda más o menos 7 millones de años en evolucionar, y en esos 7 millones de años deben de haber fósiles en etapa de transición. En esos 7 millones de años que tarda un ser en evolucionar, debieron de haber muerto miles de millones de esos seres en etapas de transición, seres cuyos fósiles nunca se han encontrado. Entonces, si no hay evidencia de que los seres vivos evolucionen, ¿acaso existirá evidencia de que los seres vivos no evolucionen? Sí la hay. Resulta que hace cientos de millones de años existía un pez primitivo llamado Celacanto, el cual el ser humano conocía únicamente gracias a sus fósiles y a ilustraciones hechas a base de esos fósiles. Y este pez se creía extinto junto con los dinosaurios hace 65 millones de años. Pero en 1938 este pez decidió simplemente volver a aparecer, demostrando que no estaba extinto, y curiosamente su morfología no había cambiado absolutamente nada con respecto a sus fósiles antiguos, lo que nos hace pensar: si la teoría de evolución nos dice que los seres vivos tardan alrededor de 7 millones de años en evolucionar, ¿qué pasó con este pez? ¿Por qué nunca evolucionó? ¿Es este pez la excepción? ¿Todos los seres vivos evolucionan, el único que no lo hace es este pez? ¿O será acaso que el evolucionismo es un cuento de hadas creado por los científicos sin bases ni fundamentos, simplemente para tratar de responder algo a lo que no tienen ninguna respuesta? Entonces, creer en el evolucionismo resulta ser ni más ni menos que un acto de fe. De hecho, si investigas este tema a profundidad, te darás cuenta que al fin y al cabo todo se resume en que la existencia del hombre en la Tierra es como si alguien simplemente decidiera colocarnos aquí. De hecho, también nuestro planeta está hecho a la medida, como si alguien hubiera seguido una receta perfecta adecuando todos los elementos para que en él exista vida. Por ejemplo, si nuestro planeta fuera más pequeño, no tendría atmósfera. Si fuera más grande, nuestra atmósfera contendría demasiado hidrógeno como para ser habitable. Y también la atmósfera en sí cuenta con la mezcla perfecta de gases,
que logran dar sustento a plantas y animales. La posición del planeta en sí es tan perfecta que si se moviera unos cuantos centímetros de su posición natural, la temperatura en él cambiaría tanto que volvería a nuestro planeta inhabitable, mismo que cuenta con todos los elementos para que en él exista vida: agua, tierra, oxígeno, plantas, animales y una diversidad climática que permite la vida de diferentes animales y plantas adecuados a cada zona del planeta, como los pingüinos en las zonas polares o los cactus y camellos en las zonas desérticas. Todos estos elementos juntos en un solo lugar por mera casualidad, yo no lo creo. Muchos científicos a lo largo de la historia, tras intentar buscar una respuesta a muchas preguntas existenciales, llegaron a la conclusión de que todo lo que existe no pudo ser a menos de que un ser supremo así lo haya deseado. Dios, que es bueno, creó el universo ordenadamente para nosotros. Astrónomo Nicolás Copérnico. El sistema más hermoso del Sol, planetas y cometas solo puede proceder de la sabiduría y poder de un ser inteligente y poderoso, y en la explicación de su poder él es llamado Dios. Físico Isaac Newton. Los descubrimientos científicos revelan un universo que concuerda con las opiniones religiosas. Charles Towles, Premio Nobel de Física. Y bien amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao.